Hola a todos, bienvenidos a mi podcast, el cual hoy estaré hablando acerca de la violencia de género, retos de la igualdad e inclusión. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy serio, pero absolutamente necesario. La violencia por razón de género y los retos que enfrentamos para alcanzar la igualdad y la inclusión. Un tema que, aunque muchos quisiéramos que fuera caso del pasado, sigue siendo muy actual y sigue afectando a millones de personas en todo el mundo. Cuando hablamos de violencia de género, solamente solemos pensar, o por lo menos muchos lo asocian con la violencia física, pero la realidad es que es muchísimo más complejo. La violencia de género es todo tipo de abuso o maltrato hacia una persona. Por el simple hecho de ser quien es, generalmente dirigido a las mujeres, aunque no exclusivamente, pero hay violencia física, claro, pero también existe la violencia psicológica, emocional, económica y sexual. Hay muchas veces en muchas veces son más difíciles de identificar, pero igual de devastadoras. ¿Qué más? A menudo las víctimas no lo denuncian porque sienten miedo. Normalmente siempre es por miedo, vergüenza y no saben a dónde ir, no saben con quién acudir, más bien no saben a quién contarle, ¿verdad? Incluso porque hay muchas culturas y sociedades donde la violencia doméstica es aún vista como algo privado. Esto, además de la falta de recursos y apoyo, hace que muchas mujeres se queden atrapadas en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Y es que si no hablamos de ello y si no lo visibilizamos, nunca podremos cambiarlo. No se trata solo de leyes que son importantes, claro, pero sobre todo se trata de cambiar la mentalidad colectiva, de entender que la violencia de género no es una cuestión privada, sino un problema estructural que afecta a toda la sociedad y por supuesto es un tema de derechos humanos. Ahora bien, hablamos mucho sobre la igualdad, pero ¿realmente sabemos qué significa la igualdad de género? No es solo una cuestión de que las mujeres ganan lo mismo que los hombres o de que tengamos las mismas oportunidades de acceder a educación o trabajo. La igualdad de género tiene que ver también con el poder. Es entender que tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades de decisión, de participación y de acceso a recursos. Pero por supuesto, si hablamos de igualdad, también debemos de hablar de la inclusión. Y la inclusión va mucho más allá de simplemente reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres. La verdadera inclusión busca darle voz y representación a todas las personas independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, de raza o de su discapacidad. Y es que, aunque a veces la conversación se centra en las mujeres, es importante recordar que las personas transgénero, las personas no binarias y aquellas que no se ajustan a las normas tradicionales de género también enfrentan formas específicas de violencia, la exclusión, el rechazo, la violencia verbal y física. Estas personas, lamentablemente, a menudo viven invisibilizadas y desprotegidas, enfrentando barreras adicionales a las que en ocasiones no se les da suficiente atención. Eso es lo que tenemos que cambiar. Un mundo más inclusivo es un mundo donde cada persona tiene el derecho a ser quien es, sin miedo a ser juzgada ni rechazada o violentada por su tipo de identidad. Bueno, ahora en cuanto a los retos, es evidente que todavía tenemos mucho por hacer, ya que muchas veces las leyes y las políticas públicas no son suficientes. Tenemos leyes para proteger a las víctimas de violencia de género, pero estas leyes muchas no se aplican de manera efectiva, y aunque existan más recursos y campañas de sensibilización, siguen siendo un tema tabú. A muchas mujeres y personas de diferentes géneros les cuesta acceder a la ayuda que necesitan porque no se sienten escuchadas o con demasiada confianza con la institución, más que nada por la privacidad de lo que les pasa, ¿verdad?
Y si hablamos de los medios de comunicación, la presentación en los medios sigue siendo un gran reto. ¿Cuántas veces no hemos visto que las historias de las mujeres o personas no binarias son contadas desde una perspectiva parcial o inclusive dañina? Necesitamos cambiar la narrativa y mostrar más historias diversas, reales y empoderadas. Bueno, pero a pesar de los desafíos, no todo está perdido. Estoy convencida de que el cambio es posible y que el primer paso, como siempre, empieza con cada uno de nosotros. Si queremos vivir en una sociedad más igualitaria e inclusiva, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, hablar de la violencia de género y de los desafíos que enfrentan en términos de igualdad y diversidad. No es algo incómodo. Al contrario, es una necesidad. Cuando dejamos de silenciar estos temas, cuando nos educamos y educamos a los demás, cuando apoyamos a las víctimas y demandamos políticas públicas más efectivas, entonces estamos construyendo una sociedad más justa. Bueno, así que si alguna vez te encuentras en una situación en la que eres testigo de violencia o discriminación, ya sea por género, tu orientación sexual, raza o cualquier otra razón, no te quedes callado. A veces solo necesitamos una voz que hable por la persona que no puede hablar. A veces el cambio empieza con un simple acto de empatía, de escuchar, de entender a las personas que sufren de estos acontecimientos. Y como sociedad debemos seguir luchando por una igualdad real, por un respeto genuino a todas las identidades, y es un trabajo que nos concierne a todos. Ok, entonces gracias por estar aquí. Esto sería todo. Gracias por escuchar y por ser parte de esta conversación. Espero ya hayas reflexionado sobre lo que hablamos el día de hoy. La lucha por la igualdad y la inclusión no es fácil, pero es una lucha que vale la pena. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, sigue educándote, sigue cuestionando y sigue defendiendo los derechos de todas las personas. Espero que este video haya sido de apoyo y de muy informativo y educativo para ti. Así que gracias, bye.